Vamos a hablar un poco cómo Alicia empezó en el mundo de la moda. O sea, al final te viene la historia con la moda ya te viene desde pequeña, ¿no? Muy niña, muy niña. Eso, tu madre Mi y tu madre abuela cosía, ¿no? mi abuela cosía, hacían muchísimas labores artesanales, pero yo no empecé por eso, ¿eh? No fue imitándole a mi madre, fue porque no me hacía lo que yo quería, por rebelde. Lo que había, no te gustaba y dices, voy a diseñar mis propias... Mi madre me hacía vestidos como muy clásicos y yo era muy masculina también, entonces a mí me gustaban más las cosas más... yo tenía como un lado muy femenino, pero uno muy masculino, muy presente. Entonces yo era fusionar y mi madre nada, niña, niña, niño, niño. Sí. Pero yo no, yo quería otra cosa. Entonces ya empecé a hacerme mi propia ropa un verano, cansada de que le pedía una cosa y era que no, y dije, pues ya me lo hago yo. ¿Pero vestías siempre lo que te hacía tu ama o tu abuela? Así, ¿eh? Sí, en casa o heredaba lo de mi hermano, que eso me gustaba, que conste, o yo me hacían muy niña. Sí, sí, bueno, también igual antes había como más esa tradición, las niñas con vestidito, los niños con pantalón, entonces, pero bueno, mi primera luego se ha ido prenda cambiando. fue una falda pantalón. ¡Ay, qué bueno! Apuntaba maneras. Igual todavía ni existía casi eso, No, la falda pantalón. era una falda pantalón además y me hice una camisa de leñador de caballeros. ¡Ay, qué bueno! Sí. ¿Y eso con cuántos años? Con 13. Con 13 años. Con 13 años ya me estaba haciendo yo ropa. Sí. Con 13 años mis primeras prendas. Pero bueno, entonces supongo que también como tu ama y tu abuela cosían, también te enseñaban cómo fue hacer, natural, ¿no? en mí. O tú ya al verlo pues, yo también las aprendiste. iba ojeando y un curso de verano que me hice de confección de estos así de me aburro y quiero... Sí, ¿no? O sea, que ya estabas ahí con tu... dibujando, ¿no? Con Totalmente. Bueno, de hecho, con tus fantasías, si remonto antes, tuve una pipi calzas largas, sí. una muñeca, y según me llegó, porque la pedí con los cromos, me acuerdo, muy niña, y según llegó le corté las coletas y le cambié la ropa. Digo, pues es que... Y luego analizando con los años, digo... Pues ya era... Ya venías marcando Claro, tendencia. yo lo que quería era cambiarle la forma de vestir a las personas. Qué bueno, ¿eh? O imaginaba cosas y quería verlas. Igual en ese momento te habrían preguntado qué quieres ser de mayor. No lo tienes claro, pero ya tu instinto ya te estaba diciendo... Pero el instinto estaba ahí, me lo estaba marcando. Sí. Y, por ejemplo, ¿te acuerdas de algún consejo o algún gesto de tu madre o de tu abuela que sigas manteniendo hoy a la hora de trabajar? Bueno, pues mi madre era perfeccionista, y sobre todo era una persona muy, muy empática, se ponía en el lugar de todas las personas. Entonces yo creo que eso es lo que me transmitía en el trabajo. Tú escucha, no creas que tu idea es la única, no te creas tú más que nadie, escucha mucho e intenta dar lo que buscan, aunque ellas mismos no lo sepan. Y creo que ese fue el mayor aprendizaje con mi madre. ¿Cómo es? Qué curioso. Desde muy pequeños ya empezamos cada uno en algunos en el deporte, otros en la moda, tal. Sí, y algunos llegan hasta... Está en mi caso claro. nuestro, hasta profesionales, otros hasta ser diseñadoras internacionales. Sí. Pero desde muy pequeño ya cada uno va buscando su camino. Está claro que tiene que ser algo muy vocacional. Sí. Que no digo que con los años las personas encuentren vocaciones. Sí. Pero cuando es algo tan claro como en el caso de Rubén o el mío, ¿no? Que desde niños estábamos ya intentando hacer lo que queríamos, que él se ha dedicado toda su vida a ello y yo me estoy dedicando toda mi vida a ello. Sí. O sea... Ya, pero ¿cuántos se quedan en el camino, verdad? Eso porque es verdad. en el ciclismo, ¿cuánta gente con ilusión tal y ahí se quedan? Y diseñadores igual. Diseñadores igual. En nuestro caso es un poco más la genética y un poco y la imaginación. Y luego suerte también. No solo eso, No solo eso, muchas más cosas, pero... La capacidad de sobreponerte a los problemas, porque muchos diseñadores, grandes diseñadores, a los que yo he admirado muchísimo durante muchos años, perdieron sus negocios y sus carreras. Pues Valenciaga mismo, ¿cuántas veces ha caído? Cayó y se levantó millones de veces. Fíjate. Y perdió sus negocios, pues no sé, 10, 12 veces. El no rendirse. Pero el no rendirse hace que, como en la bicicleta, si te vuelves a montar en la bicicleta y continúas tu camino, y en mi caso, si no dejo que todas las caídas se conviertan en aprendizaje y las vuelva a comenzar con eso que he aprendido, pues ¿dónde llegas? A ningún lado, lo dejas. Y en esas edades también te fijabas en algún diseñador. Muchísimos, ha habido referentes en mi vida. El que más quizás me ha marcado, que falleció, Alexander McQueen, pero por su oscuridad.
era como claros y oscuros. Y yo las personas que tienen tantos matices me atraen muchísimo, porque lo fácil, lo bonito lo vemos todos, pero hay una parte que si no la detectas, mucha gente no detecta esa segunda cara, que todos tenemos esa parte interna que no está tan a la vista, pero que está ahí, que si observas la captas, pues quizás en él la encontraba. O sea, era tu veía referente, su sufrimiento, digamos, ¿no? sí, y yo veía su sufrimiento en sus prendas. Lo notaba. O sea, lo captaba y eso me atraía muchísimo. Sí, Pensaba, sí, sí. "Jo, ¿por qué hace esta prenda tan oscura? Pues hay algo detrás, Eso tienes es que analizarlo". Lo que transmite, lo que Ya, transmite. yo en mi caso, en cambio, era, veía Indurain y decía, ¿qué zapatos lleva? Como ese quiero. ¿Eh? A ver, Yo quiero esos a zapatos. ver, si será por los zapatos que anda. ¿Qué gafas? Oye, Quiero como unas esos. Hombre, gafas, claro que sí, Que te se va por los fijas zapatos. en los grandes, Sí. ¿no? Al final, Eso ¿qué quieres es, aprender? Hay O que sea fijarse en quien te Inspira, transmite, ¿no? eso es. Inspira, y hay Sí, muchas sí. inspiraciones. Sí, sí, sí. Hay a lo largo del tiempo, pues hay muchísimo. Yo ahora sé que soy inspiración. Sí, Para Claro que otros sí, que empiezan hombre. es bonito. Sí, sí, sí. Sí. Sí, un Como él referente. es un referente. Y tú, Rubén, lo que noto. en esa época, ¿qué recuerdas de aquella época de Mañaria? ¿Qué consejos te Joder, daban aquella entonces? época yo no tengo ¿Eh? la memoria, pero Sí. joder, la verdad que son épocas muy duras, como hemos comentado ahora, ¿no? Aquella época ¿Pero qué ahora... recuerdos así tienes de decir, "Jo, qué bonito que aquello cuando andábamos o salíamos con esta grupeta o Sí, tal", ¿no? sí, la verdad es que nosotros tenemos una grupeta maja en Durango, que siempre nos juntábamos ahí a las 10 de la mañana y nos juntábamos pues muchos, Leániz, el difunto Recalde, Leániz. los Urien, los hermanos Urien, pues Angoitia, Marino, Julián, a veces Echave, que bueno, Echave se cruzaba, que cuando Ya venía de pasaba él vuelta. nos movía como los camiones, la velocidad que pasaba, pero nos juntamos... Pero con Chávez se ha enfadado con muchos entrenando, ¿eh? Que A sepas ver, que- Chávez, mira, te voy a decir, Chávez es una persona que él con el difunto Tati Guiarte siempre pasaban, nosotros íbamos para Morivieta y él nos cruzábamos y tal, a unas velocidades abismales, porque claro, ya nada más empezar él venía ya a 180 kilómetros por hora. Pero Chávez de vez en cuando se juntaba con nosotros. Entonces se juntaba y nos probaba un poco para ver su estado, si estaba bien o mal. Entonces siempre se picaba, Sí, subiendo ¿no? y tal. Entonces decía, a ver si le dejo a este, entonces ya ve que Estoy hostia, bien, pues muy bien. estoy bien, estoy bien. Y venía a Se le probar. puede aguantar, Eso ¿no? siempre ha existido. Pero siempre es ¿eh? así, había corredores así, que siempre venía a probar, Zarrabiti también me acuerdo, Sí, también sí, venía a sí. probar, cuando venía a probar, no venía muchas veces, pero cuando venía, sabemos que venía a probarse Sí. cómo estaba. A ver, el ciclista, el cazador, el pescador... El cazador de caza, dices, sí, ¿no? son De caza. mentirosos por naturaleza. No les creas nada, no les creas nada.